proceso crónico o un proceso agudo. A nosotros nos explicó el agudo, ¿ya? Y en el agudo, él nos empezó a preguntar acerca de qué es lo que hay que hacer con el paciente, o sea, cuál es el procedimiento. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, por ejemplo, era, por ejemplo, cuando hay sospecha, hospitalizar al paciente. ¿Ya? Después de hospitalizar al paciente, el segundo punto era la parte de hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos la anamnesis, ya de dónde viene, con los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entendemos que es un niño inmunodeprimido, que tiene una infección crónica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después, lo otro que nos preguntó es, entonces ya, tienen la sospecha, ¿qué piden para poder confirmar el diagnóstico? Yo le dije un hemocultivo y me dijo que no, porque en la fase aguda todavía no hay, según él, yo todavía pongo en duda eso, pero según él, en la fase aguda no hay bichos en la sangre. Entonces el hemocultivo no nos va a servir. Entonces yo le dije, hay que pedir un hemograma completo. Y me dijo, ya, hemograma completo. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Yo le dije una leucocitosis, pero él me dijo que son pacientes que son inmunodeprimidos. Entonces, como son inmunodeprimidos, sus leucocitos no van a subir, tal vez tenga leucocitos normales y eso para él sea alto. Entonces, la parte de los leucocitos no nos sirve mucho. Entonces, como él recalcó muchas veces que esto genera, después le voy a explicar un poco la fisiopatología, pero que es una inflamación, o sea, que genera una reacción inflamatoria. Entonces, como toda reacción inflamatoria, hay que pedir, eh, ¿cómo se llama esto? Em, tiene nombre esto. ¿No? Ya, pero cosas para la inflamación en el hemograma. Y una de esas cosas es, o sea, las dos más importantes que el doctor, son las únicas que dijo, es que es la proteína C reactiva, que es marcador inflamatorio. Ese, que es un marcador inflamatorio, y el otro marcador inflamatorio que es importante es el volumen de eritrosedimentación. O sea, la velocidad a la que los glóbulos rojos en un tubo de ensayo caen. ¿No es cierto? Usualmente, no lo digo, a ver, yo me acuerdo que los valores son como de 20 a 25 milímetros por hora. ¿Ya? Y el doctor decía, por ejemplo, que este paciente tenía un volumen de eritrosedimentación de 50. O sea, eso quiere decir que hay muchas proteínas que se unen al glóbulo rojo, lo vuelven pesado y cae más rápido. Entonces cae 50 mililitros en una hora, cae más rápido. Entonces, estas son las dos cosas que el doctor, es lo único que le interesa de los laboratorios, porque yo también le dije, como estamos viendo hueso, yo le dije, pidamos una radiografía, pero me dice, en un proceso agudo, la radiografía no va a servir de mucho porque el hueso no va, en un proceso que inicia tempranamente, uno no va a encontrar el daño que uno encontraría cuando ya se ha desarrollado más la enfermedad. Entonces, una radiografía, yo le dije, hay que tomar radiografía, él me dijo, ya, se tomó radiografía y la radiografía salió normal. O sea, como que no negó que no se pidiera, sino que no es útil para la fase aguda, en la sospecha que nosotros teníamos. Y eso es lo único que... y después del hemograma, o sea, después de esto, viene el tratamiento. ¿Y qué se tiene que hacer el tratamiento? Antibioticoterapia, o sea, no se espera el hemocultivo ni ninguna de esas cosas que
puede que no sirvan. Se inicia al tiro el tratamiento empírico y como es un Staphylococcus aureus, es un gran positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué se usa para esto? Se usa, según él, yo todavía no pongo seriamente en duda que esto sea real, pero él dice que se usa penicilina, porque sí, la penicilina es para gran positivo, es bueno, pero el Staphylococcus aureus hace mucha resistencia. Según todo lo que hemos estudiado, hace mucha resistencia, todos los libros lo dicen. Eso es algo que se sabe, pues. Entonces, ¿qué tanta verdad es que se use penicilina? Bueno, pero para el doctor es penicilina. Entonces, déjenlo con penicilina. Me dijo que es un niño del campo, y en el campo, el niño que se enferma recién por estafilococos, puede que ese estafilococo no sea resistente, sea sensible. Entonces, esa fue la excusa que él dio. Yo todavía lo pongo en duda, pero para términos del doctor, penicilina. Ese es el tratamiento. ¿Cuánto de penicilina? Y es penicilina sódica. Penicilina sódica intravenosa. ¿Ya? Y ¿cómo era el tratamiento? Esto no me acuerdo. A ver, al Marcelo, ojalá que se acuerde, pero yo no, eran no sé cuántos millones, eran como 30 millones eh, de unidades internacionales. Ay, no, de unidades internacionales. Y ¿cuánto duraba el tratamiento? También se me olvidó. No, no era una sola dosis. Eran dosis, no sé si eran diarias o semanales, pero eran bien seguidas. Y eso es con respecto a lo de los laboratorios. Ahora, la fisiopatología de esto es que ya sabemos que es en la metáfisis donde ocurre la lesión, donde inicia la lesión. Y lo primero que hace esto es generar una respuesta eh, inmunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la respuesta inmunitaria? Lo primero que el doctor mencionó es la quimiotaxis. Según él, es lo primero que pasa. La quimiotaxis. Después de la quimiotaxis, ahí empieza el reclutamiento de un montón de células, neutrófilos, y todo lo que uno, toda la inmunidad que uno quiere, y estas células liberan lo que son las citocinas, ¿ya? Las citocinas, y estas citocinas producen un cambio todo lo que ya sabemos de respuesta inflamatoria, que aumenta la permeabilidad, no aumenta la vascularidad, o sea, no hay nuevos vasos, sino que aumenta la llegada de sangre, o sea, hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad del vaso para que salgan las sustancias y las células, ¿ya? Y esto lo que hace es que empieza a generar una reacción, un edema, ¿ya? Un edema, ¿ya? Y este edema lo que hace es eh, aumentar la presión, aumenta la presión, o sea, en el espacio, todo en el espacio de la lesión empieza a aumentar la presión, y esa presión llega a un punto en el que los vasos sanguíneos se colapsan, ¿ya? Estos vasos sanguíneos que están así se colapsan, o sea, se empiezan a comprimir, ¿ya? Y es más o menos como un círculo vicioso, ¿ya? Y esa compresión produce que en el tejido, en el tejido llegue oxígeno, y las células lo convierten a dióxido de carbono. Acá en el ambiente hay agua. Estos dos se combinan y forman el ácido clorhídrico, ¿ya? Que es el CH2, una cosa así era, una cosa así.
que es el ácido carbónico que vuelven al tejido, a esa región inflamatoria como en una acidosis local, porque esto es ácido, ¿ya? Entonces genera un ambiente ácido. Y ese ambiente ácido es un mejor ambiente para la proliferación de las bacterias, de los estafilococos, y así sigue, ¿ya? Y, y ya terminamos, y esto el doctor dice que esto es importante para el síndrome compartimental, ¿ya? Porque en el síndrome compartimental pasa esto mismo, o sea, este proceso de que los vasos sanguíneos se colapsan por aumento de la presión, porque el músculo es tejido blando, pero la fascia que cubre el músculo no es tejido blando, ¿ya? O sea, la aponeurosis que cubre los músculos es rígida, es súper rígida. Entonces no permite que el músculo se expanda. Entonces el síndrome compartimental se caracteriza por mucho dolor, porque el músculo se quiere apretar por tanto edema o sea, todo el edema que se genera comprime no solamente los vasos, los nervios y todo eso. Entonces el síndrome compartimental es súper doloroso. Entonces esta fisiopatología que culmina, cosa que se desarrolla para el edema, que comprime los vasos sanguíneos, y esa reducción del flujo sanguíneo va a generar otras complicaciones. Entonces, el doctor dice que nos enseñó esta fisiopatología porque es importante para el síndrome compartimental. Y ya les expliqué todo, me duele demasiado la cabeza, así que espero que hayan aprendido a la primera. Hablen. Más bien, muchas gracias, pues, Carlitos, por la ayuda con esto. Sí, sí, tú te fuiste al baño todo el rato que hablé. Tú también. Carlos, entendió, entendió. Ya, ¿entendieron, verdad? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Hay alguna cosa que no hayan entendido de todo esto que expliqué? ¿Alguna mínima cosa? Cosa que el doctor les pregunte y sepan. ¿Esta? ¿Esta? Esta. No, que la osteomielitis se produce por tres causas, o sea, por vecindad, alguna lesión cerca del hueso, por fractura expuesta directa y por hematógena. La que el doctor nos explicó es la hematógena, ¿ya? Que el más importante es el Staphylococcus aureus. Y cuando progresa la osteomielitis, a medida que va progresando, genera secuestro, esto no creo que no lo explique, genera como secuestro óseo, ¿ya? Y a medida que avanza la proliferación, cuando invade porque yo les expliqué que es en la metáfisis donde inicia, ¿ya? Pero cuando progresa y ya empieza a expandirse en el hueso, cuando llega acá al canal medular y las bacterias ya empiezan a generar su daño acá en el canal de la en el canal de la diáfisis, se llama, no creo que lo tengo escrito, ya. Creo que se llamaba diafisitis, o sea, como inflamación de la diáfisis, cuando se mete acá en el canal medular de la diáfisis. Eso era lo último que me acuerdo, ¿ya? Espero que hayan entendido, me duele demasiado la cabeza. Así que algo que no hayan entendido. Sigan. Sí, a mí me duele la cabeza y todo lo que yo quiera, pero tienen que entender, o sea, entendieron todo porque no creo que esté tan complicado. A mí me lo dijeron una sola vez y entendí a la primera. No, sí, sí se entendió. No, de eso no te Sí, preocupes. ya, entonces, ya, les voy a dar la última chance. ¿Entendieron todos? ¿Cómo se llama nuestra compañera que no conozco? ¿Jessica? Jessica.
Sí, sí, Gabriela Carlos, González, no sé cuántito. sí, Carlos. Siempre Sí está. se ve él, pero está cortado. Ya, ojalá. Mañana ¿quién le toca ir? A mí, a mí. ¿A ti? Ah, ya. Sí, sí. Ya.